Un saludo viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 16 gotas de agua. Hoy tengo el placer de compartir con vosotros tres entradas quizás poco conocidas del código Osalofo-Pelló. Seguramente a aquellos sacerdotes, evidentemente seguramente conocéis muy bien este código, o aquellos para los cuales ha sido revelado también y quizás se os ha hablado de la desatención del maestro al alumno, del padre al hijo. Quizás se os ha hablado de la complicación en cuanto a hablar lo que no se sabe, quizás se os ha comentado incluso la conexión con entidades que hace que el sacerdote no sea certero con sus herramientas, con su école. Pero yo quiero aprovechar este vídeo para hablar quizás de tres entradas un poquito diferentes. Hablamos de que en todos los códigos de IFA, en sí mismos son un ciclo. De los 256 códigos de IFA, aparte de formar un ciclo completo, son un ciclo cerrado, si obviamente sabemos cerrarlo convenientemente, en sí mismo. Y en este caso quiero hablar de tres entradas que Osalofo-Pelló nos habla de un inicio. ¿Sí? La primera entrada que quiero comentar nos habla de un consejo que nos dice que debemos aprovechar la elevación de nuestro propio crecimiento. Cuando hablamos de esto nos referimos a lo que sí es posible en nosotros y nos da la pauta de cómo, de qué manera nosotros vamos a hacer crecer lo que es posible en nosotros. Cuando hablamos de lo que es posible, lo que nosotros entendemos como que es tangible, como que a nivel mental no hay una oposición, porque dentro de nuestros paradigmas es coherente. Pero aquí en Osalofo-Pelló se nos dice, acepta tu destino. Cuando hablamos de la palabra, de la palabra destino, quizás aquí se puede abrir un poquito de controversia. Pero desde mi punto de vista, la palabra destino es sencillamente esa forma de vida a un nivel de conciencia básico que nosotros aceptamos. Es decir, para mí el destino son todos aquellos patrones, aquellos programas y aquellas inercias que validadas por el ego e instauradas en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en este caso, nos permiten vivir en sincronía con nuestro entorno. Es decir, de alguna manera sería pues el motor del ego. Pero obviamente este ego no lo escogemos nosotros. Obviamente este ego está funcionando bajo todas esas creencias, todos esos programas que nos vienen dados por genética, que nos viene dado por el entorno. Así pues, Osalofo-Pelló nos dice, abraza este hecho, abraza tu destino, abraza tus patrones, abraza tus programas, abraza tus inercias. ¿Por qué? Muy bien, así como cuando nosotros nacemos en un estado físico y recibimos el cuerpo que recibimos, aceptamos la idea de que ese cuerpo es el fruto de la genética que viene de nuestros padres, más allá de la genética propuesta por nuestros ancestros. Rodeando todo esto, pues las necesidades culturales, sociales, políticas, religiosas, que nos envuelven. Y este es nuestro punto de inicio. Es decir, haciendo referencia a una entrada en Ifá donde dice cada cual es como Batalá lo hizo, pero llegará a ser lo que él decida ser. Nosotros partimos desde ese punto de origen, con el cuerpo que nosotros tenemos, con la información que nosotros tenemos, para construir aquello que nosotros deseamos. Es decir, aquí en Osalofo-Pelló se nos invita a aceptar tal y como es, tal y como son esos patrones, esos programas, es decir, a aceptar y abrazar nuestro destino tal y como es, porque es un punto de origen,
desde donde nosotros partimos para crear nuestra decisión, nuestra realidad decidida por nosotros desde la existencia. Así pues, todos aquellos que en sus códigos de IFA está escrito por destino, y volvemos a decir, el destino sencillamente es esa forma de vida sujeta a los patrones sin opción a decidir por uno mismo. A todos aquellos que, por ejemplo, sus códigos de IFA han de experimentar o han experimentado, por ejemplo, la traición. Ese es el punto de origen donde la persona va a aprender todo referente a la traición y donde puede trascender la traición hasta tal punto de convertirla en honestidad, convertirla en hermandad, convertirla en cooperación, etcétera, etcétera. Aquellos que tienen descritos el abuso, tienen descritos el robo, tienen descritos el maltrato, de la misma forma. Ese es el punto de origen donde nos permitimos trascender eso. Funciona de la siguiente manera. Todo aquello que ya habita en mí como patrón es algo que ya poseo. Lo que yo deseo, el cambio, es decir, lo que a mí me gustaría que fuera, es algo que no poseo aún. Por lo tanto, todo aquello que yo poseo he de tratarlo desde la figura del amor. Es decir, debo hacerlo crecer, debo expandirlo. Y aquello que deseo que no está en mí, debo atraerlo, debo sexualizarlo. Por lo tanto, es a través de valorar todos esos patrones, todo ese destino que habita en nosotros, que nosotros lo podemos convertir en aquello que deseamos. Obviamente el proceso no se queda aquí, hay otras muchas cosas, pero no es el tema de este vídeo. Puntualizamos que la primera entrada en los Alofos Bello que quiero compartir con vosotros es precisamente esta, ¿no? El aprovechar la elevación o el crecimiento posible en nosotros aceptando el patrón y el programa, aceptando nuestro propio destino. La segunda entrada nos habla de una idea, de la idea de la esfinges. Espero más adelante en otros vídeos poder concretar un poquito más de qué se trata. Pero para definirla de forma rápida y no entrar en otros temas, la esfinge sería aquel bloqueo o aquella barrera que nosotros encontramos en nuestro crecimiento, en nuestra meta, en nuestro propósito. Esta imagen, este bloqueo, Alofos Bello nos lleva a la autodecepción. Y el efecto de esta autodecepción es convertir lo posible que hay en nosotros en imposible. Es decir, fácilmente nos defraudamos, nos decepcionamos de nuestra propia capacidad, de nuestra propia habilidad, porque no hemos aceptado el patrón como punto de origen, sino que hemos aceptado el patrón como una verdad. Por lo tanto, cuando nosotros nos decepcionamos, no generamos un movimiento hacia otro lugar, no generamos un movimiento hacia otro deseo o hacia una meta. Desde donde nosotros estamos ejecutando es la autodecepción. Todo aquello que yo promuevo, todo aquello que yo quiero hacer crecer, nace desde esa autodecepción. Por lo tanto, siempre voy a estar decepcionándome del resultado. Nunca voy a estar valorando el proceso, nunca voy a estar valorando el progreso y nunca voy a estar dando por sentado que es posible para mí. Más bien al contrario. Por lo tanto, la segunda entrada nos habla de esto, de ese bloqueo. Pero en relación con la primera, es fácilmente corregible o fácilmente se puede equilibrar aceptando la falla que hay en mí. En este caso, cuando estamos hablando de falla, estamos hablando de desde donde nosotros estamos haciendo las cosas. En este caso es la decepción. Aceptando que yo las cosas las estoy haciendo desde la decepción, me puedo permitir cambiar ese desde donde y hacerlo desde otro lugar. Como por ejemplo en este caso, podría ser factible hacerlo desde el valor personal. Es decir, gracias
a que yo tengo todos esos programas y patrones, ahora me permito trascenderlos. ¿Por qué? Porque puedo. Por lo tanto, una vez entendido que es viable, es necesario y es correcto cambiar ese punto de origen, se revierte el efecto de la esfinge. Por lo tanto, todo aquello que cae en imposible vuelve a estar imposible. La tercera entrada que yo quería compartir con vosotros es el tema de que ante todo esto, ante lo que nos resulta posible y ante lo que nos resulta imposible, ante lo que implica un bloqueo o la decepción de uno mismo o la poca capacidad para valorar el crecimiento, nosotros arriesgamos en cosas temporales, es decir, no somos capaces de ver a largo plazo, no somos capaces de entender un proceso, ¿sí? Las cosas las queremos ya y ahora. Y el problema es que no dedicamos el tiempo suficiente para valorar y disfrutar del logro. Cuando nosotros no nos dedicamos a hacer autoevaluaciones, cuando no nos dedicamos a contemplar la obra, a contemplar el resultado, siempre estamos queriendo correr para hallar precisamente un resultado. Pero si la gran mayoría de mí está en lo imposible por mi autodecepción y todo lo que es posible se convierte en imposible porque no acepto mi patrón como punto de origen, no estoy realmente teniendo un resultado coherente. ¿Vale? Es preciso andar estos dos primeros pasos y como tercero aceptar la evaluación, ¿vale? Como proceso para poder disfrutar realmente de los cambios. Bueno, viajeros, hasta aquí estos 3 puntitos de Osalofos Bello. Continuaré subiendo vídeos en este tema. Ya os había comentado en los vídeos pasados que no se trata realmente de hablar de un código concreto para que vosotros sepáis qué os depara el destino. De hecho, para eso tenéis a vuestros sacerdotes, tenéis a vuestros padrinos, o tenéis muchísima información en internet. En cualquier caso, yo puedo hacer ese trabajo para vosotros mediante consultas en Ocambicentro, o podemos analizar problemas personales desde otras vías. En este caso, estos vídeos están pensados para compartir un conocimiento. Por lo tanto, estas pequeñas entradas para estos homolus, para estos códigos que nacen desde los 16 principales códigos de IFA, para su puesta en consecuencia y para aquel que le pueda servir. Bueno, un saludo y hasta la próxima, viajeros.